Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad, junto con mi equipo, que somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental, hemos elaborado el siguiente trabajo para el curso de Tratamiento de Aguas Residuales, el cual lleva por título Simulación con WEST mediante un esquema A2O diseñado para la eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo. Contenido. El contenido del siguiente trabajo es introducción, marco teórico, metodología, resultados, análisis y discusión, conclusiones, referencias y anexos. Introducción. Primero tenemos a los objetivos. El primer objetivo es explicar las ventajas y características y en qué consiste el software WEST. Definir los procesos considerados y sus características de estos para realizar la simulación. Realizar la simulación con el software WEST y por último, analizar los resultados obtenidos de la simulación y así dar las conclusiones. Como justificación del proyecto, se sabe que los problemas causados por la calidad del agua han aumentado considerablemente. En el campo de tratamiento de aguas residuales, los operadores deben lidiar con las legislaciones, que se van modificando con el tiempo. Por lo tanto, deben adaptarse los procesos realizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, cambiar los ajustes de control o configuraciones de operación de una planta podría ser costoso y perjudicial, ya que podría resultar en una pérdida del control del proceso, alterando los resultados. También debido al tiempo de reacción de ciertos parámetros operativos. Por ejemplo, el tiempo de digestión de lodos, que puede tardar hasta semanas en estabilizarse y poder observar los efectos del cambio de la configuración de este proceso. Y así con otros procesos. Para evitar los problemas mencionados, a menudo se utilizan las plantas piloto, que básicamente representan la planta completa a escala pequeña. En estas plantas piloto, los experimentos pueden llevarse a cabo sin perturbar la planta real, pero son muy costosas de operar, ya sea por el equipo, el sistema, mano de obra o otros factores internos y externos. Es por ello que el modelamiento es cada vez más utilizado para la optimización de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Aunque esto podría tomar mucho tiempo para construir un modelo, tiene más beneficios, como que es barato, rápido y los resultados son confiables, y es posible hacer análisis de escenarios de los sistemas complejos de las PETAR. Como características del proyecto, tenemos las siguientes, las cuales serán explicadas más adelante. La principal característica del trabajo pretende dar a conocer el resultado de una simulación con WEST. También los procesos de una planta de tratamiento de aguas residuales, los cuales incluyen los anaeróbicos, anóxicos y aerobios. La simulación y modelamiento de las plantas de tratamiento con otros softwares. También se va a mencionar las alternativas tecnológicas de tratamiento de aguas residuales innovadoras. También los resultados de una simulación realizada con los datos obtenidos de un artículo, el cual fue modelamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre, que está ubicada en Colombia, mediante el software WEST, el cual nos sirvió como modelo base para realizar la simulación. Marco teórico. Antecedentes. Primero voy a hablar sobre el software WEST. WEST es una aplicación de software potente y fácil de usar para la modelización dinámica y la simulación de plantas de tratamiento de aguas residuales y otros tipos de sistema de calidad del agua relacionados. Su diseño está dirigido a operadores, ingenieros e investigadores interesados en el estudio de los procesos físicos, biológicos o químicos que tienen lugar en las plantas de tratamiento de aguas residuales, sistema de alcantarillado y ríos. Como principales aplicaciones del software WEST tenemos las siguientes. Primero está la evaluación de opciones de diseño.
el cual se refiere que a la hora de diseñar o agrandar una planta de tratamiento de aguas residuales puede ser interesante comparar diferentes opciones de diseño en términos de rendimiento respecto a objetivos específicos. Luego está la optimización de procesos. Luego la calibración del modelo, donde las herramientas de WES para el análisis de sensibilidad local y global y de estimación de parámetros son imprescindibles para calibrar el modelo con efectividad. Luego está el desarrollo y estrategias de control avanzadas. También para la monitorización de operaciones de planta y resolución de problemas. Las herramientas de análisis de escenario e incertidumbre de WES son muy útiles para entender los complejos procesos que tienen lugar en las modernas plantas de tratamiento. Luego está la investigación y desarrollo, que a la hora de estudiar nuevos enfoques en materia de tratamiento de aguas residuales, los investigadores necesitan una herramienta de software que sea suficientemente flexible para capturar los conocimientos recién adquiridos, los modelos de datos, y al mismo tiempo lo bastante rápida para evaluar un gran número de alternativas en cortos periodos de tiempo. La modelización de sistemas integrados de aguas urbanas, esta se simula teniendo en cuenta las plantas de tratamiento, alcantarillado y cuencas de los ríos. También el software WES incluye los modelos físicos, los cuales son los tanques de expansión, tanques de lodos activados en película fija integrada, depósitos de sedimentación, filtros de arena y de goteo, reactores secuenciales por lotes, bioreactores de membrana, unidades de deshidratación de lodos, digestores anaeróbicos, unidades de dosificación de químicos y controladores y temporizadores. También están los modelos bioquímicos, los cuales son los modelos de lodos activados ASM 1, 2, 2D y 3, los modelos de digestión anaeróbica ADM 1, los modelos de oxidación anaeróbica de amonio, el modelo de emisión de gases invernadero, el modelo de la planta total y por último el sistema integrado de aguas urbanas. Además, el software WES incluye ciertos módulos. WES for Operators, que es una versión simplificada de WES, ideada para el régimen estable y simulaciones dinámicas, así como para la computación de funciones objetivos personalizadas. También tenemos WES for Design. Es similar a WES, posibilita la creación gráfica de diseños de planta basados en una librería de modelos de solo lectura. Este es ideal para aquellos diseños donde el operador tiene un volumen de datos limitado, cuenta con tiempo limitado y necesita comparar escenarios rápidamente. Por ejemplo, las diferentes cargas, diseños y estrategias de control. Luego está WES for Optimization, que permite crear proyectos básicos y complejos aprovechando las herramientas de WES para la calibración de modelos, predicción fiable del rendimiento de una planta y optimización de los procesos. Además de ser posible la creación gráfica de diseño de planta, esta permite la creación de las librerías de modelo totalmente personalizadas. También está WES for Automatization, que es un kit de software de desarrollo que permite a los informáticos desarrollar aplicaciones personalizadas para integrar el motor WES con otros sistemas, como el sistema SCADA y otros. Como ventajas del software WES tenemos que esta es una herramienta gráfica intuitiva y fácil de usar, posee una extensa librería de serie, es flexible y limitada para desarrollar librerías personalizadas, tiene una implementación sencilla de estrategias de control, una documentación personalizada del proyecto mediante la inclusión de notas de texto y la generación automática de informes. Además, cumple funciones objetivas totalmente personalizadas, amplía una variedad de criterios estadísticos, además que posee avanzadas herramientas para el análisis de escenarios de sensibilidad, incertidumbre y estimación de parámetros. También posee un kit de software de desarrollo SDK para la integración con otros sistemas. La velocidad de simulación es muy alta. Además, el motor instalable en infraestructura HPC soporta multilingüe. Ahora voy a explicar la infografía de un artículo científico que realizó su simulación de sus procesos biológicos con el software WES.
El modelado se considera parte inherente del diseño y la operación de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Los modelos utilizados en la práctica van desde los modelos conceptuales y los modelos de diseño físico, reactores a escala de laboratorio o piloto, a modelos empíricos o matemáticos mecanicistas. Estos modelos matemáticos pueden usarse durante el diseño, operación y optimización de un sistema de tratamiento de las aguas residuales. Para hacerlo utilizan una herramienta de software que es indispensable, el WEST, que es un general entorno modelado y simulación y puede junto con una base de modelo utilizarse para estas tareas. La base del modelo presentado aquí es específica para el tratamiento biológico de las aguas residuales y fue escrita en usuario MSL. En este lenguaje orientado a objetivos de alto nivel, la dinámica de los sistemas puede representarse junto con información simbólica. En el entorno de modelado gráfico de WEST, el diseño físico de la planta se puede reconstruir y cada bloque de construcción se puede vincular a un modelo específico desde el modelo base. La información gráfica combina con la información del modelo base para producir códigos MSLX, que puede compilarse con un compilador como el C++. En el entorno de experimentación, el usuario puede diseñar diferentes experimentos, como simulaciones y optimización de, por ejemplo, los diseños, controladores y ajustes de modelos para datos de calibración. Se menciona que WEST permite el modelado gráfico basado en componentes, que están los modelos de entorno, modelos base y la experimentación en el entorno, los cuales se relacionan entre sí para obtener un diseño óptimo de la planta de tratamiento. Pasos para construir la base del modelo. En el siguiente artículo nos menciona que para permitir la construcción y subsección de modelos asistidos por computadora web, simulación o experimentación, una base modelo debe ser construida donde se utilizarán los modelos de esta base para una construcción modular, es decir, mediante un componente de conexión de bloques, como se describió anteriormente, de modelos complejos que describen el comportamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los pasos enumerados a continuación forman un método general para construir una base de modelo para cualquier dominio de aplicación. Primero, se debe elegir un nivel apropiado de abstracción sobre el cual se construirán modelos físicos idealizados, IPMs, los cuales representan el comportamiento a cierto nivel de abstracción, utilizando parámetros agrupados, modelos como ecuaciones. Segundo, se debe identificar cantidades relevantes, las cuales son las cantidades de interés para el modelamiento. Estas cantidades se pueden utilizar posteriormente para describir los tipos de entidades utilizadas en el modelado: constantes, parámetros, variables de interfaz y variables de estado. Tercero, se debe identificar las estructuras de entrada y salida, para lo cual se deben incluir las cantidades de entrada o salida requeridas, ya que esta información es importante cuando se desarrollan modelos. Cuarto, se debe construir una jerarquía de clases modelo a partir de la general, conservación y restricción, leyes y refinamientos, estos para casos específicos. Simulación del comportamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales incorpora fenómenos como la oxidación de carbono, nitrificación, desnitrificación y eliminación de fósforo. Necesariamente debe dar cuenta de una gran cantidad de reacciones entre una gran cantidad de componentes. En el artículo también nos comenta sobre el entorno del modelado, el cual se construye una configuración gráfica y un acoplamiento del modelo. El editor gráfico Archicad HGE fue especialmente diseñado para la construcción interactiva de configuraciones complejas de bloques de construcción básicos, donde el usuario puede reconstruir completamente la configuración física del tratamiento de las aguas residuales de la planta en el HGE, para el cual se muestra la siguiente figura. Cada uno de los componentes, depósitos de aireación, clarificadores u otros, son simbólicamente representados por un icono con una o más entradas y salidas terminales.
El programa usa dos tipos de terminales: los datos terminales comunes y los datos terminales físicos. Representantes de terminales físicos reenviarán una conexión física entre los componentes, para lo cual se realizan diferentes experimentos de simulación con West, que un conjunto de ellos incluye el problema del valor inicial, donde se dan valores de variables de estado en el momento. El simulador calcula la trayectoria dentro de este valor. Luego está el valor terminal o valor final o problemas de tiro, donde se determinan los tiempos de integración y valores de entrada. También están otros experimentos que son el experimento de optimización de trayectoria, el cual sirve para la estimación de parámetros de calibración del modelo, pero este puede utilizar para el ajuste del controlador y el diseño de mejoramiento del proceso utilizando métodos de software West. Otro experimento es la optimización del valor final, donde se usa para variar algunos parámetros y reducir los costos. Luego está el experimento de análisis de sensibilidad, el cual se realiza por un método de diferencia finita, que calcula las diferencias entre los dos experimentos, uno de referencia y uno de perturbación, donde se realiza perturbando un parámetro del modelo con un factor. Además, se divide la diferencia entre las salidas del modelo. Estos experimentos por el cambio de parámetros da como resultado la función de sensibilidad. Las funciones de sensibilidad forman la base del óptimo diseño experimental, porque indican dónde las mediciones son más sensibles a los parámetros y dónde se deben realizar los cambios. Luego está el experimento de Monte Carlo, donde la incertidumbre de salida del modelo debido a la entrada, los parámetros y variables pueden ser calculados en un experimento de Monte Carlo. Para cada entrada del modelo que se considera aleatoria o variable, una distribución de probabilidad se especifica fuera de un rango de posibles distribuciones. Es así como, realizados estos experimentos, salieron los resultados y la lista de parámetros que van a utilizar en la simulación. Como conclusiones, menciona que el modelamiento matemático de la planta de tratamiento puede ser utilizado durante una fase de diseño y optimización. La base del modelo está escrita en MSL User, donde se puede obtener información simbólica, y que el diseño físico de la planta se puede reconstruir y cada bloque de construcción se puede vincular a un modelo específico de base. Es por esto que este artículo nos ha servido como referencia para poder conceptualizar y obtener algunos datos para realizar la simulación con West. En esta oportunidad hablaré acerca de los modelos para una planta de tratamientos de aguas residuales. Estos modelos realizan la descripción matemática de una serie de procesos, ya sean químicos, físicos o biológicos, de la cual ocurre en un determinado lugar. Este puede darse tanto en tanques o en reactores o entre otros. Primero hablaremos acerca del modelo ASM1. Este modelo, años atrás, era muy utilizado, ya que permitía la simulación de los procesos de fangos activados. Luego fue pasando los años y el modelo ASM1 fue actualizado por el modelo ASM2. Esto reemplazó, la cual se incorporó la eliminación biológica de fósforo. Y por último, en la actualidad el modelo ASM2. Este modelo incluye tanto los procesos biológicos y físico-químicos más importantes para una planta de tratamientos de aguas residuales. A continuación hablaremos acerca de los softwares más utilizados para una simulación. Empezamos con el SIM. Este programa de simulación permite al usuario desarrollar su propio modelo. Incluye los modelos ASM1 y ASM2. Trabaja bajo el entorno de MS2
que ocasiona una desventaja gráfica frente a otros simuladores. DESAS es capaz de ayudar el diseño, la actualización, la simulación y la optimización de plantas de tratamientos de aguas residuales. Además, nos permite modificar el modelo. Estudia las variables de los procesos biológicos, eliminación de nutrientes, al igual que calcula los decantadores primarios. Entre ellos están como los procesos de fermentación. También se encuentran los tanques de fermentables. En ellos se encuentra la generación de materia orgánica fácilmente biodegradables. También se encuentran los reactores biológicos. En ellos se encuentran los anóxicos, los anaerobios y los aerobios, para la eliminación de nitrógeno y fósforo. Por último, permite simular la etapa de deshidratación de fangos y transferencia de gas líquido, incluyendo el modelo ASM2, controlando así el oxígeno disuelto y amonio. BioWin desarrollan los modelos y control de procesos de fangos activados desde el año 1978. El modelo no puede ser modificado por un usuario, pero en la actualidad permite simular, diseñar reactores de SBR, encantadores, digestores anaerobios y elementos del digestor anaerobios. Además, contiene 47 procesos para la caracterización de materia carbonácea. Se realiza en términos de DQO y DBO. Para la digestión anaerobia se utilizan otros modelos, donde aparecen los fangos activados, pero en condiciones diferentes, como la hidrólisis, fermentación, regulación de pH. También se encargan de la remoción biológica de fósforo, al igual que su interacción de proceso físico-químico, sedimentación primaria y secundaria. Y por último, en la deshidratación de lodos y desinfección de efluentes. EFOR fue desarrollada a principios de los años 90. Este software de simulación está estructurado por 5 actividades básicas, lo cual permitirá recopilar información necesaria para ejecutar la simulación y una sexta, de la cual refleja una información de salida. A continuación mencionaré las 6 fases para ejecutar la simulación con EFOR. Primero, la sección de diseño. Es un entorno gráfico que sirve para establecer la estructura física del EFOR. La sección de operación se ejecuta bajo de control, basados en sensores y dispositivos de control. También generan ciclos operativos, permitiendo simular y controlar los procesos de una pétala. Tercero, está el editor de caracterización del efluente. Se realiza mediante hojas de datos de caudales y composición de efluente. Como cuarto tenemos el editor de temperatura. Esto permite determinar la temperatura de los tanques. Como quinto, el modelo matemático. Eso permite seleccionar varios procesos matemáticos. Como último, el gestor gráfico y tablas. Ello brinda resultados de la simulación. Se puede también observar de manera dinámica o de manera estática. GPSX. Este software se desarrolla en estados estacionarios o simulación dinámica, con presentación en tiempo real de los gráficos de la evolución de variables seleccionados. Además, genera esquemas de plantas pilotos, también soporte y conversión
de unidades de desarrollo matemático. La simulación, la comunicación, también transmite dirección con Office y MATLAB. También puede brindarnos información, estadísticos. Y por último, el modelo biológico utilizado en este software es el ACM1, el ACM2 y el ACM3. Simba. Este software permite la simulación de redes de alcantarillados. Entre ellos está el proceso de precipitación, de escorrentía, la modelación hidrológica. También se puede utilizar en plantas de tratamientos de aguas residuales y en tratamientos de lodos y en simulaciones de aguas superficiales. Para una PETAL, este software permite el control de procesos de optimización, análisis de tratamientos de lodos y consumo energético. Este modelo permite la modificación y interacción con otros modelos presentados en entorno gráfico. El STOAT presenta una simulación dinámica de estaciones depuradoras de aguas residuales. Este modelo permite a los usuarios optimizar la respuesta a los cambios de las cargas, de tanto de los efluentes, al igual que es importante en las condiciones de operación del proceso. Sus características importantes es modelar el espectro completo de una PETAL. Se incluyen los modelos del ACM1, el ASM2D y el ASM3. Para diseñar modelos propios se debe configurar los reactores biológicos. Tiene modelos basados en DBO y DQO para los diferentes procesos de tratamientos, ya sean primarios, secundarios o terciarios. El EDAR 1.0. Esto permite el diseño de plantas de tratamientos con eliminación de materia orgánica y nitrógeno para aguas residuales. También ofrece simular estados dinámicos o estacionarios y el fraccionamiento de los parámetros químicos como el DQO. Por último, hablaremos del Aquasim. Este software presenta un compartimiento de procesos de transporte y procesos de reacción. Este programa permite al usuario definir el número arbitrario de componentes o sustancias para ser modelados. También identifican los parámetros del sistema modelizado, es decir, análisis de sensibilidad. También permite la estimación automática de parámetros. Y por último, realiza comparaciones mediante tablas y gráficos para analizar los datos. Continuando con la exposición. En esta oportunidad hablaré acerca de las alternativas tecnológicas para una planta de tratamientos de aguas residuales. La laguna Erar es un proceso aerobio, de la cual este sistema está compuesto por bacterias y algas, la cual degrada la materia orgánica y oxígeno para así producir dióxido de carbono, mientras que tanto otras producen dióxido de carbono y producen oxígeno por medio de fotosíntesis, la cual se mantiene una concentración de oxígeno disuelto en la zona superior de la laguna. El sistema compone por una serie de tanques conectados. La primera es de tipo facultativo. Nos da a decir que se encuentra una zona aerobia en la parte superior y una zona anaerobia en la parte inferior. Tiene una profundidad de 1 y 2 metros. La segunda etapa es de tipo de oxidación,
la cual no se encuentran zonas anaerobias. Su profundidad es menor a 1 metro. También en esta laguna se logra decaer la concentración de microorganismos patógenos y retener los sólidos suspendidos y la materia flotante. Los lodos que se generan y se sedimentan en las lagunas deben ser evacuados en un tiempo de entre 20 años, según a la carga de sólidos que recibe. Y por último, sus lodos generados al ser retirados permiten una disposición ya sea en campo o en un relleno sanitario. Los lodos activados. Esta tecnología es muy utilizada. Este proceso se lleva a cabo en un solo tanque, de la cual cuenta con una aeración, mezclado y sedimentación. La masa de microorganismos crece y es mezclado con la agitación que se agrupa, es decir, la floculación, la cual permitirá pues formar la masa activada de microorganismos, la cual se denomina en ese momento los lodos activados. La mezcla de lodo y agua residual se le denomina licor mezclado, de la cual pasa al tanque de aleación para que luego posee el clarificador secundario, dando el lodo se sedimente, ¿no? Y después hay una pequeña porción de lodo, también debe ser retornado al tanque de aleación para mantener así la relación de sustrato y microorganismo. Años recientes se desarrolló una tecnología que permitía incorporar la biomasa fija en los lodos activados, la cual permitirá absorber picos orgánicos con mayor facilidad. Los filtros percoladores. Este sistema se debe a la presencia de materiales de empaque que filtran las aguas residuales reteniendo materia orgánica disuelta. Los microorganismos son adheridos en forma de biopelícula a un enfoque suficientemente espacioso para que circule el aire en forma natural. Se opera en distintas cargas, las orgánicas y las superficiales. La tasa de recirculación depende de la cantidad de agua tratada que se retorna a la entrada y de la carga orgánica superficial. Utilizada en el reactor, la aeración se efectúa por convección natural, con lo que conlleva consumir energía. Sistema de discos biológicos rotatorios, también conocidos como biodiscos. Consiste en un empaque circular giratorio en la cual se encuentra la biomasa adherida y el disco rota con un 40% de su superficie sumergida en el agua residual. Luego pasa a un sedimentador secundario donde se separa la biopelícula desprendida. También constituye recirculación y también pueden llevar a altas eficacias de remoción de materia orgánica y de nitrificación. Filtro sumergido aerobio. Este sistema combina un tratamiento en base a biopelículas y biomasa en suspensión. Maneja altas fluctuaciones de caudal.
debido a que la biomasa se encuentra inmóvil dentro del reactor. Resiste el paso del agua y también el agua pasa a mayores velocidades de flujo. Reactor anaerobio de lecho expandido. Este sistema es dependiente de la adecuada granulación de lodo, ya que de lo contrario el lodo saldría con el efluente también. Es necesario la energía de bombeo para fluidizar el lecho. Tiene mayor requerimiento en operación y control. En efecto, el estar expandido el lodo dentro del sistema, se logran excelentes condiciones de mezclado, lo que favorece la interacción de sustrato y microorganismos. Esto también mantiene un alto tiempo de retención de lodos. Es muy superior al de la retención hidráulica. Marco legal. Bueno, en esta oportunidad presentaré los límites máximos permisibles para una PETAR. Fue publicado por un decreto supremo, el número 003 del año 2010 por MINA. Presente estos LMPs en efluentes de PETAR. Podemos recalcar que en el artículo número 4 nos habla acerca del programa de monitoreo, el cual menciona que es una obligación que cada PETAR debe ser monitoreado, en la cual nos presenta cada punto de la cual deben cumplir. Uno de ellos es el punto de control, métodos y técnicas para cada parámetro analizado, según el LMP. Prosiguiendo, los parámetros analizados para una PETAR son los siguientes. Como primero tenemos a lo que es aceites y grasas, que su LMP es de 20 miligramos sobre litro. Seguimos con los coliformes termotolerantes, que su LMP es de 10.000, números más probables entre 100.000 mililitros. Después sigue la demanda bioquímica de oxígeno, que su LMP es de 100 miligramos sobre litro. Luego la demanda química de oxígeno, que su LMP es de 200 miligramos sobre litro. Sigue el pH, que debe estar entre un rango de 6.5 y 8.5. Los sólidos totales en suspensión tienen que estar en su LMP de 150 mililitros sobre litro. Y por último, de la temperatura, que tiene que ser menor a 35 grados Celsius. Hablaré acerca de los tratamientos biológicos en las aguas residuales. Los tratamientos biológicos en las aguas residuales se basan en la capacidad de un surtido conjunto de microorganismos que son capaces de degradar la materia orgánica presente en el agua residual para su propio crecimiento. Es decir, ellos aprovechan la materia orgánica que se encuentra en el agua residual para que puedan crecer, reproducirse, etc. Este conjunto de microorganismos es muy variado y rico en especies. Además, su composición depende de las características del agua residual que se esté tratando y de las condiciones de proceso. Por lo tanto, es una especie de ecosistema que se adapta continuamente a las condiciones externas cambiantes. Para el crecimiento de los microorganismos es necesario que, aparte de la materia orgánica, el agua contenga nutrientes, básicamente nitrógeno, fósforo, etc. Los sistemas de metabolismo celular se pueden dividir en tres categorías principalmente. Estas categorías se distinguen por el tipo de aceptor final de electrones en los procesos de
oxidación de la materia orgánica. A continuación voy a mencionar estos tres tipos de sistemas. Tenemos al sistema anaerobio, en el cual el aceptor final es la propia materia orgánica. Tenemos también el sistema aerobio, el cual el aceptor final es el oxígeno. Y en el sistema anóxico, el aceptor final de electrones son los nitratos, sulfatos, hidrógeno principalmente. Ahora voy a profundizar un poco más acerca del tratamiento anaeróbico. El tratamiento anaeróbico de las aguas residuales es un proceso biológico en ausencia de oxígeno, que busca la remoción de carga contaminante mediante un consorcio de microorganismos que realizan los procesos de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis de la materia orgánica presente, y la convierten en lodo y en biogás compuesto por metano, CH4 o dióxido de carbono, y trazas de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y gas sulfídrico. El porcentaje de remoción de compuestos orgánicos se encuentra entre un 85 y 95%. Y cabe destacar que de esta tecnología es posible obtener biogás, como ya había mencionado, a partir de metano generado, pero su utilización requiere de un manejo adecuado en el sistema. Algunos sistemas anaerobios usados en el tratamiento de aguas residuales son los reactores UASB, filtros anaerobios, lagunas anaerobias, reactores anaerobios de flujo ascendente a pistón o RAP. ¿Cuáles vendrían a ser las ventajas de este tipo de tratamiento? Pues las ventajas de los tratamientos anaerobios es que requieren menor costo en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua residual, menor requerimiento energético, ya que no se necesita suministrar oxígeno. Produce bajas cantidades de lodos y el área que se necesita para el terreno de los sistemas de las lagunas es mínima. Las desventajas son que la retención hidráulica requiere un mayor tiempo y es necesario un post-tratamiento. Además existen dificultades en tratar aguas residuales con poca materia orgánica y requiere de más tiempo de aclimatación. ¿Cuáles son los procesos de un tratamiento anaerobio? Como había mencionado, habían 4. Los procesos son la hidrólisis, en la cual esta es la primera etapa, en la que las bacterias transforman proteínas, carbohidratos y grasas en aminoácidos y azúcares más simples. Posterior a ello tenemos la acidogénesis. Luego de la hidrólisis, los aminoácidos y azúcares son transformados en intermediarios, tales como ácidos, acetonas, alcoholes, además de la generación de hidrógeno y dióxido de carbono. La tercera etapa es la acetogénesis. En esta tercera etapa, las bacterias acetogénicas transforman el resultado anterior en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la metanogénesis. Finalmente, los microorganismos metanogéneos forman metano y dióxido de carbono. También tenemos el tratamiento aeróbico. El tratamiento aeróbico oxida las sustancias orgánicas, como carbohidratos y proteínas, presentes en el agua. Estas sustancias son estabilizadas y parcialmente transformadas en nuevas células microbianas que se pueden eliminar por medio de sedimentación. Este proceso se implica que se debe lograr un equilibrio entre la población de microorganismos, el caudal del afluente y la concentración de materia orgánica y la cantidad de materia que se necesita eliminar. Este tipo de tratamiento de agua residual involucra microorganismos heterótrofos y autótrofos, que en presencia de oxígeno degradan la materia orgánica, nitrifican el amonio y acumulan fósforo presente en el sistema. Este último es removido posteriormente mediante la purga de lodos. Bueno, también la eficiencia de cada sistema. El reactor biológico de membrana es la tecnología más eficiente para la remoción de DBO y sólidos suspendidos totales, con un 99 y 99.9% de eficiencia, respectivamente.
mientras que el reactor biológico de lecho móvil presenta una eficiencia de remoción de 96% de DQO. A nivel regional, todo Sudamérica, las tecnologías que menor eficiencia presentan son el filtro biológico aireado con un 80% de remoción de DBO y el reactor biológico secuencial con un 70% de remoción de DQO y 47% de remoción de sólidos suspendidos totales. Los lodos activados es una de las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales más utilizados, motivo por el cual merece un análisis especial. Esta tecnología ocupa el cuarto lugar en remoción de DBO con una eficiencia de remoción de 90% por debajo del reactor biológico de membrana, reactor biológico secuencial y el reactor biológico de lecho móvil. En remoción de DQO, los activados ocupa el puesto 6, solo por encima de tecnologías de filtro percolador y reactor biológico secuencial. Y en cuanto a la remoción de sólidos suspendidos totales, los activados ocupa el cuarto lugar por debajo del reactor biológico de membrana, reactor biológico de lecho móvil y el sistema de biodiscos rototivados. La eliminación de la materia orgánica presente en el agua residual se produce siguiendo estas reacciones a través de las siguientes etapas. La primera, atrapamiento de las partículas en la estructura del flóculo de los lodos activados. Segundo, absorción del material coloidal. Biosorción, que es la absorción y almacenamiento celular de compuestos orgánicos solubles de elevado peso molecular. Cuarto, asimilación y acumulación intracelular de sustancias fácilmente biodegradables. Y por último, la respiración endógena de la biomasa. ¿Qué son los lodos activados? Durante un tiempo denominado tiempo de retención hidráulica o TRH, los organismos floculan formando una masa activa con una alta capacidad de absorción de materia orgánica, lo que se denomina lodos activados. En el reactor de aireación ocurre una reacción de oxidación y síntesis celular, que es realizada por el cultivo bacteriano. Luego del reactor de aireación, el RIL tratado sigue hacia un sedimentador, donde se separan los sólidos suspendidos del resto del líquido. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de tratamiento? Las ventajas son la facilidad de operación, minimiza la producción de olores, reduce los coliformes y organismos patógenos, permite tratar una gran variedad de aguas residuales, entre otras cosas. Y ahora, ¿cuáles son las desventajas? Es que son muchos parámetros para controlar. Son elevados precios debido al gasto energético y un alto costo en mantenimiento, entre otras cosas más. El modelado de bioreactores aerobios para tratamiento de aguas residuales se lleva a cabo para optimizar el proceso de depuración de aguas residuales. Actualmente el modelo vigente es el ASM, propuesto por la Asociación de Agua Internacional, el cual se basa en la tasa de utilización de sustrato por una concentración de microorganismos que decaen o se inactivan y otros que crecen en concentración o se reproducen. Todo esto en presencia de oxígeno disuelto en el agua y de manera dinámica temporal. Cinética aerobia. Está basada en la plataforma ASM e incluye 3 grupos tróficos: las bacterias que oxidan el amonio, las que oxidan el nitrito a nitrato y las bacterias heterótrofas. Este modelo considera 2 modificaciones cinéticas importantes. La primera, el crecimiento y el almacenamiento de sustratos orgánicos simultáneos para las bacterias heterótrofas y la inclusión de nitrito como compuesto intermedio en los procesos de nitrificación y desnitrificación por los efectos inhibitorios que éste pudiera generar. Continuamos con el tratamiento anóxico.
El tratamiento anóxico de aguas residuales, al igual que condiciones anaeróbicas, indica una ausencia de oxígeno puro. Sin embargo, el agua con ausencia de oxígeno de menos de 0,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto se indica como anóxica. Hay una diferencia entre anóxica y anaerobia. No obstante, el término anaerobio se refiere para indicar ausencia de cualquier aceptor de electrones común, tales como el nitrato, el sulfato o el oxígeno. Existen tipos de tratamiento anóxicos, entre los cuales tenemos desnitrificación con cultivo en suspensión y la desnitrificación con cultivo fijo. La desnitrificación. Las condiciones en el tratamiento anóxico de aguas residuales indican que se puede utilizar los iones de nitrato como agentes de oxidación cuando se descompone la materia orgánica. Cuando el oxígeno se agota en las aguas residuales, las bacterias primero cambian el segundo mejor receptor de electrones. Todo esto puede ocurrir, por ejemplo, en el proceso de desnitrificación, en el que el nitrato se convierte en nitrógeno libre, N2, con la descomposición de la materia orgánica. Después de la reducción de algunos elementos de menor importancia, las bacterias se dirigen a reducir el sulfato del agua formando compuestos como el sulfídrico, H2S. En una estación depuradora de agua residual o una planta de tratamiento de agua residual, como queramos llamarle, el tratamiento de nitrificación y desnitrificación por fangos o lodos activados es responsable de reducir niveles de nitrógeno y la carga contaminante orgánica que se encuentra en el estado coloidal o disuelto. Como ya nos hemos podido dar cuenta, existen numerosas tecnologías utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento generalmente consiste en las etapas de pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, terciario, si es que está implementado en esa planta de tratamiento de agua residual, desinfección y el tratamiento de lodos. El tratamiento secundario es la parte más importante del proceso, ya que es donde, por medio de los microorganismos, se remueve la materia orgánica contenida en toda el agua residual. Esta etapa puede llevarse a cabo de forma aerobia o anaerobia, y la biomasa puede estar suspendida o adherida en algún medio. ¿Por qué es importante mencionar el tratamiento secundario? Ya que, como lo habíamos mencionado, en una planta de aguas residuales domésticas, los lodos se generan principalmente en las etapas de tratamiento primario y secundario. Y sabemos que esto es un subproducto de las actividades biológicas de una petarda. Ahora, para dar énfasis a la labor de los microorganismos, voy a mencionar algunos parámetros y características que se deben cumplir para que estos seres vivos puedan depurar el agua residual. Primero es que los microorganismos deben estar bajo condiciones reguladas. De esa manera se logrará acelerar el proceso natural de descomposición y neutralización de los residuos. En el proceso participan distintas reacciones microbianas para eliminar o transformar materia orgánica, nutrientes, sulfuros, etc. También los microorganismos son capaces de asimilar sustancias en suspensión, disueltas, presentes en el agua, etc. Aquellas sustancias que se incorporan a su metabolismo celular obtienen energía para sus funciones vitales, y con esto se promueve el desarrollo somático. Los microorganismos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista de la depuración de aguas, la clasificación trófica es de gran importancia. Los microorganismos necesitan para su crecimiento carbono, nutrientes inorgánicos, como ya lo habíamos mencionado, energías, y etcétera, ¿verdad? En función de la fuente de carbono y del dador de electrones utilizados, se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Son autótrofos aquellos organismos capaces de sintetizar la materia orgánica a partir de sustancias minerales como el CO2 y utilizar estos elementos como dador de electrones.
Además, tienen la capacidad de utilizar materiales inorgánicos para la producción de energía y síntesis celular. Y de acuerdo a esto existen dos tipos de microorganismos autótrofos, los fotoautótrofos y los quimioautótrofos. El primero son las que se hallan entre las algas y las plantas, utilizan la luz solar como fuente de energía. En los quimioautótrofos usan energía química para sus procesos metabólicos y al CO2 como fuente de carbono. Por otra parte, los organismos heterótrofos son aquellos que precisan de la materia orgánica para su desarrollo y mantenimiento. Estos organismos son los que actúan básicamente en los sistemas biológicos de depuración, pudiendo actuar bien vía aerobia o anóxica. En la vía aerobia y en la anóxica, estos organismos, tras la introducción de la materia orgánica en su interior, la someten a dos transformaciones diferentes. Una de descomposición, y que básicamente transforma esta materia orgánica en CO2, agua y otros compuestos orgánicos. La otra consiste en la síntesis de tejido celular a partir de los nutrientes, la materia orgánica presente y la energía producida en los procesos catabólicos. Además, son microorganismos que sintetizan sus propias biomoléculas a partir de los compuestos orgánicos, carbonados, complejos, etc. La materia orgánica presente en el agua residual afluente es utilizada como sustrato para las bacterias heterótrofas, como fuente de carbono para la síntesis celular. También tenemos a las bacterias nitrificantes y metanogénicas. En los procesos aerobios son bacterias nitrificantes y en procesos anaerobios son bacterias metanogénicas. Reciban un saludo cordial. Mi nombre es Kira Chihuán Castro y voy a presentar metodología. Bueno, nosotros realizamos el modelo WES, ya que esto nos permite realizar simulaciones en estado estacionario y dinámicas, con el fin de poder evidenciar el comportamiento de la planta para diferentes lapsos temporales. De igual forma, se puede evaluar el comportamiento de la planta a condiciones normales y variables de calidad y cantidad de agua que ingresa. Esto se puede deber a diversos factores, como condiciones climáticas, desarrollo industrial aledaño y manejos de agua, entre otros. Para poder obtener el software WES y la licencia de programa, tuvimos que recurrir a la propia página del WES. Además que esto también fue brindado por el docente y la licencia otorgada por la Universidad Politécnica de Valencia. Para poder ingresar los datos que se requiere el software WES, recurrimos al artículo que lleva por título Modelamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la PETAR de Salitre, mediante el software WES. Revisión bibliográfica. Para poder simular nuestros datos en el software WES, revisamos la guía de administración de WES, donde nos brindan información del programa, como utilidades y potencialidades del software, necesidades de calidad y calibración y validación del proyecto. Al iniciar el correo al programa recién podía funcionar el software WES. Nosotros trabajamos con el simulador y el modelo ASM2D de fangos activados, más conocido como ASM2D, propuesto por la Internacional Water Group. Igual, ya que para la modelación de procesos se utilizaba este modelo. Es importante porque nos permite la eliminación de materia orgánica y nutrientes. En este modelo se explica los compuestos solubles y suspendidos. Los componentes suspendidos están asociados al fango activado, de tal forma que se pueden concentrar por sedimentación o sedimentación. En la fase de sedimentación, mientras que los componentes solubles solo pueden ser transportados en el agua. Bueno, al abrir el programa WES, esta ya contenía el SM2D. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, pero también podías tomar otra acción, ya que en la pestañita de samples, en español que son muestras, en el archivo A2O nos brinda los diseños para el SM2D. Para poder simular nuestros datos en el software, revisamos la guía de iniciación del WES, donde nos brindan información del programa, como utilidades y potencialidades del software, necesidades de calibración y validación del modelo,
diferentes modelos de simulación, conocimientos teóricos de modelos previos necesarios, caracterización del influente e introducción del simulador. Librería de OS. Nosotros descargamos el software OS de 32 bits y la licencia. Al descargador teníamos que ingresar un correo que se encuentra vinculado con este programa. Para el diseño teníamos que conocer los tratamientos de la PETAR Salitre de Bogotá. Esta PETAR cuenta con 4 reactores aerobios, 5 reactores anaerobios, 2 deshidratadores, 2 espesadores, 8 sedimentadores primarios y 16 sedimentadores secundarios y 4 controladores. Para poder insertar estos herramientas, lo primero teníamos que irnos a la pestaña izquierda de software. Hay una pestaña que tiene el nombre de blog. En este blog encontramos todos los tratamientos y varias pestañas en las cuales explicaré acerca de lo que utilizaremos. Ahora explicaré acerca un poco de la librería y las características que utilizamos para nuestra simulación. Esto es rápido y sencillo. La primera categoría es Input, que engloba el conjunto de bloques y que permite introducir para el modelo, ya sea de modo de características del influente como también parámetros de operación, en la que utilizamos lo que fue la municipalidad. También utilizamos Flow, que permite mezclar, combinar y fraccionar el caudales de agua, ya sea mediante precipitación de caudales. También utilizamos tratamiento biológico, ya que en acá se encuentran varios sistemas. Uno de ellos es fangos activos convencionales y también algunos novedosos. Bueno, diferentes reactores secuenciales, ya que por su tipo de alimentación es continuo o discontinuo durante el proceso de captación. También los separadores, que son 3 bloques separadores, que son sedimentador primario, sólidos de agua, como sedimentador secundario, membranas externas y arena. También utilizamos lo que es el tratamiento, ya que acá se encuentran lo que son de fangos, como la digestión anaerobia. El fitogenso. También utilizamos sensores, que son el conjunto de bloques donde nos permite analizar las concentraciones instantáneas y las plantas. Tratamientos. Como se observa en la primera imagen, ya tenemos completo el diseño para poder relacionarlo. Nos vamos a la ventana del I/O, que se observa 2 imágenes con una línea roja, y seleccionamos la segunda, ya que se mira más ordenado y esta herramienta nos permite agrupar las etapas de tratamiento. Ahora explicaré acerca de cada etapa. En el modelo ideal o primary pond, describe lo que es la sedimentación primaria en una forma extremadamente simplificada. El volumen y por lo tanto el tiempo de retención no se tiene en cuenta en absoluto. El material particulado se divide de acuerdo con una fracción no sedimentable y la fracción soluble se divide según los caudales. También se supone que no hay reacciones biológicas. En este proyecto no simules los procesos de coagulación ni floculación por ausencia de un modelo para la aplicación del coagulante y el polímero. Para la floculación, se interpreta que el resultado de la fracción no sedimentable se debe a la eficiencia de los mismos. El modelo implementado para la simulación de los reactores aerobios fue el Fixed Volume ASP, debido a que la disponibilidad de la información permite describir adecuadamente el proceso con este modelo. Este modelo se basa en la conservación de la masa de agua fluente, y la principal suposición implementada en este modelo es la no acumulación de agua dentro del reactor. El modelo de control de oxígeno disuelto, el modelo fija límites superiores e inferiores sobre un controlador. Tiene una acción proporcionalidad integral de estos límites y el actuador se fija a un valor máximo y mínimo. Ahora pasamos a modelos sedimentarios secundarios. Bueno, TAC-SBI es una extensión del modelo en el cual el parámetro de sedimentación es estimado mediante la medición de índice volumétrico de los SB1, por sus siglas en inglés como.
Los sedimentadores son modeladores partiendo del sedimentador en subcapas, donde se realiza el balance de sólidos teniendo en cuenta las siguientes suposiciones: que los sólidos que ingresan en cada subetapa se distribuyen homogéneamente a lo largo de esto. Solamente se considera flujo vertical de partículas. Mediante pruebas experimentales se ha descubierto que la velocidad de sedimentación de la cama de lodos es una función no lineal de la concentración de sólidos presentes en el sistema. Ahora, para insertar parámetros. Bueno, los parámetros se refieren a aspectos sobre lo cual el usuario ha decidido su valor, ya sea porque sean manipulables como aireación o porque vean coordinados por las características del influente de la planta, como la temperatura. Para los parámetros de tratamiento aerobio, que va a ser un ejemplo, nos pide lo que son relación de contenido de nitrógeno orgánico, nitrógeno asociado a lo que es la demanda química de QO, los factores de convención entre la DBO y la DQO, y también CCT y DQO, ya que el modelo tratado únicamente con gramos de DQO, dichos factores de conversión pueden ajustarse en caso de conocer las relaciones experimentables de las plantas en cuestión. También coeficientes cinéticos que están propuestos por el modelo, las cuales eventualmente pueden conservar por defecto, a no ser que no se cuente con un proceso de calibración y validación del modelo, con que haya concluido en la conveniencia de modificar algunos de ellos. También tenemos los coeficientes relativos a estimación de costos de operación a ser calculados mediante otros bloques funcional que será explicado posteriormente en otro aspecto. También coeficientes estequiométricos propuestos por el modelo, a los cuales se les puede aplicar lo mismo que se ha indicado para el caso de los coeficientes cinéticos. Para poder insertar estos parámetros del apretado de salitre al WES, lo primero que hacemos es presionar el reactor aeróbico. Al lado derecho nos sale una ventana de block datas donde se muestran tres partes, donde nosotros nos vamos a enfocar lo que es en parámetros, que es equipo sedimentador primario, que como se observa en la tabla es un parámetro que Under, que tiene la definición de tasa de flujo inferior, que debe iniciar en lo que es en 18.000 y tiene una eficiencia de 10. Sus unidades es de metros cúbicos por día. También tenemos lo que es PTS-COT, que es la fracción de TS-COT, que debes comenzar lo que es en 0.6 y tiene también una eficiencia de 0.75. Para el factor Energy Flow, tenemos un factor de conversión de energía que es necesaria y debe tener un caudal de bomba, que debe iniciar en 0.04 y que las unidades en las que se mide es de kilowatts por metro cúbico. El FNS, que es la fracción no sedimentable de sólidos en suspensión, y debe iniciar en 0.4. Ahora, para el reactor aerobio también tenemos 4 parámetros, que es el CLAV, que es el coeficiente de transferencia de oxígeno, que debe iniciar en 195 y su unidad es 1/10. La temperatura, que es la temperatura del lodo activado, que debe iniciar en 15 y su unidad es en grados centígrados. El volumen del tanque, que debe iniciar lo que es en 7000 y se mide en metros cúbicos. KX, que es un coeficiente cinético, que es medio coeficiente de saturación para lo que es hidrólisis de sustrato lentamente biodegradable y debe comenzar en 0.0. También tenemos lo que es el controlador de oxígeno disuelto, que es el parámetro U mínimo, que es la acción de control mínima, y en este caso no vamos a poner algún valor. Para el U máxima, que es la acción de control máxima, que debe iniciar lo que es en 1000, el YS, que establece el valor para variable controlada, que es de 2, el KP, que es el factor de proporcionalidad, que es de 25. Para el sedimentador secundario tenemos 4 parámetros, que es el K-Under, que es la tasa de flujo inferior, que es de 900 y tiene una eficiencia de 200 y las unidades son metros cúbicos por día. El FTS, como ya lo mencioné, es de 0.75. El A, que es el área de superficie de clarificador, que es de 700 y tiene metros cuadrados. El factor de energy, que es el factor de conversión de energía necesaria. El caudal de la bomba, que debe ser 0.4 y también su unidad es kilowatts por metro cúbico. Y el H, que es la altura del clarificador,
que debe iniciar en 3 y estas unidades tiene lo que son. También tenemos lo que son los espesadores, que tiene un parámetro de concentración, que caudal deseado de lodo concentrado, que se inicia lo que es en 10.000, tiene una deficiencia de 10 y las unidades es metros cúbicos por día. La fracción, que también es 0.75, la gravedad específica del lodo deshidratado, que es, bueno, LX, que es la eficiencia de separación, que es la fracción de sólidos que van a fanjos, que es de 0.96. Para lo que son los digestores anaerobios tenemos lo que son 5 parámetros, que es la TO, que es la temperatura de funcionamiento, que es de 35, y bueno, es unidades grados Celsius, el pH AS, que es el pH del lodo activo, que debe iniciar en 7, el KEDIS, que es la desintegración compleja de partículas constantes de primer orden, el volumen del gas que en el reactor, que es de 900, el influente. Lo primero que realizamos en este caso es seleccionar la municipalidad, al seleccionar nos da lo que son 4 pestañas y nosotros debemos irnos a Data Import para poder seleccionar el modelo que vamos a utilizar. Como se muestra en la imagen, vamos a utilizar lo que es el ASM2D, en el cual podemos ingresar de frente los datos o cargar lo que es el Excel y ahí de frente ya simularía. Bueno, esto arrastramos lo que es hasta el nombre del fichero. Hay una pestañita verde y podríamos agregar en las tablas de Excel, y al arrastrar vamos a tener lo que es el Team Series Hub. Bueno, para lo que es el fraccionamiento, primero lo que realizamos es, ya que tenemos las 4 pestañas, nos vamos a la ventana de fraccionamiento, donde vemos que están cada uno separado y no tienen ninguna relación. Y en acá es lo que vamos a cargar el diseño. Para eso nos vamos lo que es a general, donde vamos a hacer algunos ajustes para que pueda dar con el diseño. Nos vamos a revisar los ajustes en la pestaña en el cuadro donde nos sale, también insertamos lo que son los datos y después volvemos lo que es a fraccionamiento. Entonces ahí realizamos lo que es, ponemos lo que es el modelo SM2 y ya de frente nos daría las relaciones. Esto fraccionamiento para el modelo del influente. Ya nos vamos a hacer creo que es la simulación para la iniciación del modelo de planta. Este modelo al iniciar debe implicar lo que son valores apropiados a todos los parámetros, por lo cual tomamos de referencia el artículo de la PETAB Salitre de Bogotá. También algunas consideraciones iniciales, que deben ser las variables deben ser realistas. Y el primer punto a conseguir es que los valores de defecto se pueden mantener en su primer momento. Como mencionábamos, este programa ya viene con algunos valores ya insertados, y los parámetros cinéticos y estequiométricos, solo esto debe ser valores apropiados cuando cambie. Los modelos con los que estamos tratando son sistemas de ecuaciones diferenciales, por ello es necesario proporcionar condiciones iniciales realistas para la variable de estados derivados, que obviamente no aplican a variables de estado algebraico. El segundo punto se lleva a cabo en lo que es averiguar las condiciones iniciales. También lo que es ejecutar una simulación en régimen estable de un largo periodo de tiempo. Podemos encontrar lo que son mensuales y semanales. El sistema al alcanzar tiene un régimen estable independiente de la arbitraria elección del estado inicial, y el régimen estable puede usarse como el estado inicial realista de la simulación dinámica. Ahora pasamos a lo que es análisis de la sensibilidad. Una vez realizado la simulación y verificado que se ha seguido un análisis de sensibilidad, nos vamos a la herramienta Global Sensitivity Analysis de WES. En esta se colocan los parámetros que se consideran que son significativos en términos de calidad de agua, como lo son la fracción de sólidos no sedimentables en los sedimentadores primarios, el oxígeno disuelto en los reactores aerobios, los que no circulan de los reactores. Y a cada uno de estos parámetros se les determina una banda de variación, y para lo cual el programa hizo como 50 corridas. En el programa hace una combinación de todos los parámetros escogidos
para los diferentes valores entre las bandas para cada uno. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de los resultados y la discusión de nuestra simulación. Bueno, una vez que cada uno de los componentes tengan sus respectivos parámetros, se va a proceder a correr la simulación, en donde vamos a tener una serie de resultados con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno y también a la cantidad de sólidos totales en suspensión para poder determinar la calidad del agua. Bueno, así como tú puedes observar en la figura 15, la línea azul representa la concentración inicial que ingresa, la concentración inicial de DBO que ingresa a la petara. En este caso podemos ver una concentración que va a ir disminuyendo poco a poco debido al tratamiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, la concentración en verde es la concentración de salida luego del tratamiento primario. Y por último podemos ver la línea rojo, que significa la concentración de salida luego del tratamiento secundario. Asimismo, en esta gráfica se evidencia claramente una remoción del 40% con solo aplicar el tratamiento primario. Esto es con respecto a la DBO. Adicionalmente se muestra una remoción lograda en el tratamiento secundario que conjuntamente con el tratamiento primario alcanza una remoción del 90%. Sin embargo, esta simulación ha resultado exitosa, pero no siempre se puede aplicar para todos los casos, ya que en otros casos se busca que las concentraciones de DBO sean menores o inferiores a los 20 miligramos por litro. Por otro lado, esta figura que usted puede visualizar en la PPT muestra la remoción para los sólidos totales en suspensión. La gráfica muestra en azul las concentraciones de entrada, en verde las concentraciones de salida luego de aplicar el sedimentador primario, y posteriormente se puede observar el rojo, que es luego del tratamiento secundario o al final del tratamiento. Se puede observar una similitud con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno, ya que tienen un comportamiento igual. Las remociones que se pueden evidenciar corresponden a lo reportado anteriormente. En este caso hay una remoción del 60% después del tratamiento primario. Adicionalmente, después del tratamiento secundario se llega a concentraciones inferiores de los 20 miligramos por litro, que es lo que se busca en toda simulación. Bueno, con respecto al análisis de la sensibilidad, una vez realizada la simulación con las condiciones reales estimadas en el tratamiento secundario, se realizó un análisis de sensibilidad basado o enfocado en las gráficas LCC, que en sus siglas en inglés significan Linear Correlation Coefficient, en la que se evidencian los parámetros o el comportamiento de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, estos parámetros son la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos totales en suspensión y la demanda química de oxígeno, ¿no? La forma en cómo se relacionan, ya sea indirectamente o directamente, con las concentraciones que se le va a aplicar al principio de la simulación. Los parámetros de interés fueron la fracción no sedimentable en los sedimentadores primarios, oxígeno disuelto en los reactores aerobios y lodos recirculados en los reactores también. Las gráficas LCC resultantes para cada una de las variables de la calidad de agua se pueden visualizar en la imagen. Bueno, esta imagen es el coeficiente de correlación lineal para los sólidos totales en suspensión del efluente. También evidencia que el parámetro más significativo relacionado con los sólidos totales en suspensión es la fracción no sedimentable en los sedimentadores primarios. En esta gráfica puedes observar el coeficiente de correlación lineal para la DBO o demanda bioquímica de oxígeno en el efluente. Esta figura muestra que el parámetro más significativo relacionado con la demanda bioquímica de oxígeno es la recirculación de lodos secundarios en el reactor aerobio. Bueno, en esta imagen ahora puedes observar el coeficiente de correlación lineal para la DQO en el efluente. Para la DQO
tiene un comportamiento similar con la demanda bioquímica de oxígeno, ya que se relacionan bastante. El parámetro más significativo también fue la recirculación de lodos. Bueno, esta imagen muestra el resumen de las correlaciones lineales para cada uno de los parámetros con respecto a las variables. También se va a evidenciar cuáles han sido las mayores correlaciones, ¿no? Bueno, como puedes observar en la imagen, los resultados que se han obtenido en el análisis de sensibilidad evidencian que el parámetro más significativo para la DQO es la de lodos que no se recirculan a los reactores, teniendo una relación directamente proporcional. Es decir, que entre más lodos dispongan directamente, mayor será la concentración de DQO. Para el caso de la fracción no sedimentable, muestra una relación inversamente proporcional, que nos quiere decir que menor sea la concentración de fracción no sedimentable en los sedimentadores primarios, mayor va a ser la concentración de DQO. Finalmente, el oxígeno disuelto también tiene una menor correlación y esta resulta ser negativa. Para la variable de la DBO o la demanda bioquímica de oxígeno, tiene una relación que se asemeja a la demanda química de oxígeno, ya que, como había mencionado anteriormente, estas se relacionan porque una contiene a la otra. Por otro lado, para los lodos existe una correlación positiva, y para la fracción no sedimentable existe una correlación negativa. Con respecto al oxígeno disuelto, la correlación también resulta ser negativa, y para los sólidos suspendidos totales se encuentran correlaciones inversas a las anteriores, y además no presentan una correlación con respecto a los lodos, que es la correlación más fuerte que las anteriores variables. Con estas resulta una correlación negativa del menos 0.18 con el parámetro de fracción sedimentable. Si se maneja una correlación alta positiva del 0.64 y con el oxígeno disuelto de una correlación del 0.37 aproximadamente, se va a poder observar acerca de la variación de los parámetros que muestran cómo varía la calidad del agua con respecto a los parámetros evaluados en el análisis de sensibilidad que se explicó anteriormente. El primer parámetro es acerca de la fracción no sedimentable. Esta figura muestra la variación para el parámetro de la fracción no sedimentable y cómo varía la calidad del agua con respecto a este. Este parámetro va a estar en un rango de 0.1 a 0.9. Y bueno, como puede observar en la figura, la concentración de la DBO tiene un comportamiento directamente proporcional con respecto a la fracción no sedimentable que se da en los sedimentadores primarios. De igual forma, se puede evidenciar que no existen variaciones significativas con respecto a la DBO dentro del sistema de fracciones sedimentables superiores a 0.7. Bueno, en esta figura va a poder observar la variación de la DQO o de la demanda química de oxígeno variando la fracción no sedimentable en los sedimentadores primarios. Bueno, también se puede observar el patrón de comportamiento de la DQO, de la DQO, y que se asemeja bastante al comportamiento que tenía la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. Esto se debe a que estos dos parámetros están íntimamente relacionados o ligados, ya que la DBO está contenida dentro de la DQO, por lo cual las variaciones de DQO se observarán proporcionalmente en la DBO. En esta gráfica también se puede observar la influencia de la fracción sedimentable en la concentración de sólidos totales suspendidos, ya que este parámetro está directamente relacionado con la fracción sedimentable, es por eso que sí existe una influencia significativa. La fracción sedimentable representa el porcentaje
de los sólidos que son posibles de remover mediante procesos de coagulación o floculación. La fracción restante hace referencia a los sólidos presentes en el agua que no se sedimentan en términos de miligramos por litro. Bueno, asimismo, como se pudo observar en las anteriores imágenes o gráficas, con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, vemos cómo se evidencia una correlación negativa o inversa que existe entre la fracción no sedimentable, pues en medida que la fracción sedimentable aumenta, la calidad es mejor, ¿no? Es decir, que la concentración de estas variables disminuye. Sin embargo, ocurre lo contrario en la variable de sólidos totales suspendidos, ya que se evidencia que en medida de que la fracción sedimentable aumenta, también lo hace la concentración de sólidos suspendidos totales. Considerando que este parámetro es el que define la eficiencia de floculación y la coagulación, es evidente que hay una influencia significativa y una correlación entre esta variable. Además, es importante aclarar que en el tratamiento primario es donde hay una mayor remoción de sólidos totales suspendidos, por lo que es fundamental poder considerar este parámetro, ¿no? para evaluar la calidad del agua. En esta gráfica podemos observar la variación con respecto al oxígeno disuelto. Esta gráfica muestra las variaciones para las variables de la calidad del agua, variando el oxígeno disuelto en el reactor aerobio en un rango de 1.7 a 2.5. Esa gráfica es la variación de la DBO variando la concentración de oxígeno disuelto en reactores aerobios. En esta imagen se puede evidenciar el efecto del oxígeno disuelto sobre la DBO. Como se puede observar en la imagen, la DBO no es un parámetro sensible a la variación del oxígeno disuelto, ¿no? A excepción de 2.5, donde se observa que hay una pequeña disminución drástica en la concentración de DBO. Como era de esperarse, en esta gráfica se puede observar que la DQO tiene un comportamiento similar o un comportamiento equivalente a la demanda bioquímica de oxígeno, si es que variamos la cantidad o las concentraciones de oxígeno disuelto que se le va a aplicar al sistema. Estas variables, el hecho de que estas variables tengan un resultado equivalente es porque están íntimamente relacionadas, como ya se había explicado anteriormente. Aquí en esta imagen muestra la variación de los sólidos suspendidos totales, variando la concentración también de oxígeno disuelto en reactores aerobios. En la concentración de sólidos suspendidos totales se puede evidenciar que no hay variaciones significativas con respecto al análisis de sensibilidad realizado sobre las concentraciones de oxígeno disuelto. Para el parámetro de oxígeno disuelto también se evidencia que no hay una mayor o no existe una mayor variación en las diferentes variables que determinan la calidad del agua. Sin embargo, se puede ver las correlaciones encontradas en el análisis de sensibilidad, siendo negativas para la DBO y para el DQO y positiva para los sólidos totales en suspensión. Dado que este es un parámetro que varía en el tratamiento secundario, en este caso en el reactor aerobio, en donde hay bastante actividad biológica, es necesario tenerlo en cuenta considerando su influencia en la actividad o en el comportamiento de los microorganismos que se encuentran en el tratamiento biológico. Como se alcanza a evidenciar también, en la medida que hay más oxígeno disuelto, la actividad y el crecimiento biológico también de los microorganismos se incrementa, lo que genera una mayor remoción de la DBO y la DQO. Hay una disminución, lo cual, asimismo también va a haber un aumento de los sólidos suspendidos totales, lo cual es favorable en el caso de la DBO y la DQO es favorable para el tratamiento del agua. Para este caso se va a explicar los resultados con respecto a la variación de lodos.
Bueno, vamos a ver cómo es el comportamiento de la DBO, de la DQO y de los sólidos suspendidos totales, variando la cantidad de lodos en el tratamiento secundario. En la gráfica puedes observar la variación de la DBO variando la concentración de lodos en el tratamiento secundario. Bueno, el reciclo de los lodos hace referencia a la cantidad de lodos que reingresan al reactor aerobio con el fin de mejorar la calidad del agua. La variación realizada no es directamente proporcional sobre esta cantidad, sino que hace referencia a la cantidad de lodos dirigidos a los digestores anaerobios para su futura estabilización. Bueno, consecuentemente se puede observar que a medida que reingresa una mayor cantidad de lodos al reactor aerobio, va a mejorar la calidad del efluente. Esto se debe al reingreso de lodos, a que el reingreso de lodos fomenta la actividad microbiana, lo cual va a degradar la materia orgánica que se encuentra presente en el agua y donde va a haber una mayor remoción de contaminantes. Bueno, en esta gráfica se presenta la variación de la DQO variando la cantidad de lodos no recirculados. Y nuevamente se puede observar que el comportamiento de la DQO es similar a la demanda bioquímica de oxígeno, ya que es proporcional. Bueno, en esta gráfica ahora se puede observar la variación de los sólidos suspendidos totales con respecto a la cantidad que ingresa de lodos no recirculados. Y bueno, se puede deducir que a medida de que aumenta la cantidad de lodos que no se recirculan, la calidad en términos de demanda bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno es baja, ¿no? Con respecto a los sólidos suspendidos totales, se evidencia lo contrario. A medida que aumenta la cantidad de lodos no recirculados, los sólidos suspendidos totales tienden a disminuir. Bueno, teniendo en cuenta estos comportamientos de estas variables, se puede evidenciar una clara mejora en la calidad del agua con respecto a los primeros datos ingresados en la simulación, lo cual se puede decir que los parámetros o las concentraciones de los parámetros que se esté evaluando resultarían eficientes para la remoción de contaminantes. Bueno, ahora podemos ver un cuadro en donde vamos a analizar las diferencias, ¿no? Las diferencias iniciales y finales con respecto a la demanda bioquímica de oxígeno. Bueno, al comparar esta gráfica con los primeros resultados obtenidos de la demanda bioquímica de oxígeno, en la simulación se puede evidenciar una clara mejora en la calidad del agua, ya que esta se ha reducido significativamente debido a las diferentes concentraciones que se ha ingresado al tratamiento de las variables de estudio. A partir del análisis de sensibilidad que se ha realizado anteriormente para poder analizar o evaluar los resultados obtenidos, tiene una influencia muy significativa en la demanda bioquímica de oxígeno, ya que cuando se aumenta la concentración de lodos en el tratamiento, va a haber una clara mejora en la calidad del efluente, ya que hay una mayor remoción de contaminantes. Como último, también se recomienda tener en cuenta el efecto de la disminución o el aumento de la recirculación de lodos, ya que puede traer efectos sobre el consumo energético, ya sea que pueda haber una mayor producción de metano a través de la estabilización de lodos. Asimismo, puede haber un aumento en el volumen muerto de tratamiento dentro de los reactores, lo cual va a haber una menor cantidad de agua tratada, ¿no? Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que las plantas de tratamiento de aguas residuales deben brindar agua de calidad, por lo que los procesos deben ser óptimos. Para lograr esto, WEST es un software muy útil para realizar la simulación de los procesos, evaluación de parámetros y control del sistema.
Otra conclusión es que WES permite evaluar el comportamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales a condiciones variables de calidad y cantidad de agua que ingresa, mediante diferentes factores, como condiciones climáticas, desarrollo industrial y manejos de agua de lluvias. Otra conclusión es que el programa WES es más complicado en realizar las simulaciones comparadas con el INCS, aunque tiene mayores beneficios, como que tú puedes hacer tus propios diseños y otras herramientas a complementar. Además, que algunos parámetros ya vienen ajustados en el modelo. Para esto también se requiere de datos realistas. Otra conclusión es que WES demostró en la simulación que los parámetros como sólidos totales suspendidos y demanda bioquímica de oxígeno disminuyeron en concentración en el efluente de la PETAR de salitre, a comparación de la concentración de estos parámetros en el afluente de la PETAR. Es decir, que la simulación dio como resultado final la disminución de la concentración de contaminantes en las aguas residuales de la planta de tratamiento salitre. Y por último, los resultados muestran que el oxígeno disuelto no representa variaciones significativas sobre la calidad del agua del efluente. Por otra parte, la fracción sedimentable asociada y la carga de lodos recirculados son parámetros que mejoran la calidad del agua drásticamente. Estas son las siguientes bibliografías que fueron utilizadas para realizar este trabajo. En anexos tenemos el diagrama de flujo de la PETAR salitre, la cual hemos elaborado nosotros mismos al realizar la simulación en el software, en el cual están todos los componentes como los sedimentadores, reactores, espesadores, digestores, etc. Tenemos también las ventajas del modelamiento con AS2M, entre las cuales están que mantienen los equilibrios de masa en los cálculos. El usuario puede determinar las concentraciones de los parámetros, los componentes estequiométricos, etc. También tenemos el diagrama de flujo de la PETAR salitre. Este diagrama es de la simulación de otra investigación, pero nos sirvió como referencia para poder realizar este trabajo. Y antes de acabar con el trabajo, quería mencionarles una frase que sé que las va a hacer reflexionar. Tomar agua nos da vida, tomar conciencia nos dará agua. Si nosotros usamos el agua de forma adecuada, pagamos conscientemente por el tratamiento que se le da antes y después al agua cuando nosotros la consumimos, y cuidamos bastante nuestras fuentes de agua, entonces podremos tener una mejor disposición de este elemento tan vital para nosotros y para todos los seres vivos. Gracias a todos los espectadores por darse el tiempo de ver este video, ya que son ustedes los que nos motivan a que podamos realizar este tipo de contenido. Gracias.